Mis hermanos, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir sobre que ya me puse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Creo que ya empezamos todos a tener más confianza de la situación que hemos vivido con este virus, que durante todo el año 2020 se estuvo padeciendo. Un virus que nos trajo miedo, enfermedad, encierro, separación familiar y muerte. Porque muchas personas vieron morir o supieron que sus familiares habían muerto. Padres, hijos, abuelos. Y ha sido un virus que ha venido a destruir tantas cosas de nuestro ambiente. Y muchos vivían con ese miedo de que no se les fuera a pegar. Muchos convivieron con personas que tenían y que no comentaban que lo tenían, por miedo a que les quitaran el trabajo, por miedo a que los mandaran a cuarentena, y tanto negocio cerró por esa misma situación. Y en San Juan capítulo 10 versículo 11 dice: el ladrón viene solamente para robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero también vemos que siguen sucediendo cosas. Pongamos la tormenta invernal de Texas que están viviendo en este momento, y que se han visto las imágenes con animales que amanecen congelados por el frío, gente sin luz, las cañerías de los hogares reventándose, de los edificios, de los apartamentos, gente sin alimento, porque no se está proveyendo nada, porque es un estado que ha quedado aislado por la situación que se está viviendo, por las tormentas, porque es demasiado el frío. Han estado bajo cero. Lo que se ha vivido en Venezuela, lo que se ha vivido en Guatemala, el asalto en el Capitolio en los Estados Unidos. Pero muchas veces lo vivimos, lo comentamos, y no deja de darnos cierto temor. Y en 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Esas son las armas que el Señor nos ha dado para cuando vivimos situaciones como la que dice que el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Y es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto en un montón de lugares. Yo les decía que cuando empecé a grabar los videos estos, estaban los incendios en California, las tormentas en muchos estados, muchos lugares, islas, por todos lados habían tormentas que habían destruido, terremotos en México, terremotos en Guatemala. Pero si vemos, no para de estas situaciones que han venido a que el ser humano sufra. Y el ser humano sufre porque no conocen las armas que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son esas armas? Orar, ayunar, alabar al Señor, darle gracias por todo. Y es lo que nosotros no aprendemos, es lo que a nosotros no nos enseñan. Porque nos hemos quedado solo escuchando a alguien que nos ha llevado por donde Él quiere,
Alguien que solo nos ha enseñado lo que a él le interesa. Y eso lo podemos ver. Que si un grupo de personas, con solo que miremos una iglesia de esas que se ven en la televisión con cuánta cantidad de gente, se pusiera de rodillas y a orar, las cosas serían diferentes. Porque se les estaría enseñando que usemos las armas que el Señor nos ha dado. Y como dice, no son carnales, no son materiales, son armas espirituales. Y eso es lo que está sucediendo. Que el pueblo de Dios, de lo que último se acuerda es de pedirle al Señor. O como solo a veces decimos, Señor, ayúdanos. Pero no sabemos ir ante Él y pedirle. Y decirle lo que necesitamos. Decirle lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Y yo creo que es necesario ya que lo hagamos. Yo creo que por eso se están dando todas estas cosas, para que el pueblo de Dios despierte, para que el pueblo de Dios aprenda a usar las herramientas que Dios nos ha dado. Yo les compartía que cuando el Señor nos da una misión que cumplir, Él nos da las herramientas. Y cuando tenemos ataques como los que estamos viviendo, Dios nos da las armas. Y son las que yo les estoy compartiendo ahora. Que las busquemos. Busquémosla en la palabra de Dios. No pensemos que no sabemos orar. No pensemos que no sabemos cómo pedirle al Señor. Cuando el corazón está dispuesto y está humillado ante el Señor en su misericordia va a responder. Y es lo que tenemos que hacer. Yo creo que donde están sucediendo estas cosas siempre hay grupos, hay personas, y creo que pueden unirse y empezar a hacer grupos y clamarle al Señor. Pedirle que Él nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia por medio de su Espíritu Santo para que hagamos lo que tenemos que hacer. Pero pidámosle, Él nos va a responder. Tal vez no nos va a responder como nosotros queremos, pero nos va a responder. Y yo los exhorto a eso, a que le pidamos al Señor, a que busquemos en su palabra qué es lo que Él nos dejó, cuáles son sus promesas para nosotros. Y si el pueblo de Dios se uniera y orara y clamara al Señor, este mundo cambiaría, este mundo sería diferente. Pero no ha pasado eso. Yo creo que tenemos que aprender a orar, a pedirle al Señor. Y pensemos que si dos nos ponemos de acuerdo, el Señor escucha nuestra oración. Mis hermanos, en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que está pasando? Ataques del enemigo, ataques del diablo. El ladrón no vino para robar, vino para robar, matar y destruir. Y aquí nos dice que nos pongamos la armadura de Dios para las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Mis hermanos, yo los exhorto a que lean Efesios capítulo 6, versículos 10 y 18, de 10 al 18. Y ahí vamos a ver cuál es la armadura que Dios nos ha dado. Y ahí vamos a ver cuáles son las armas que el Señor nos ha dado. Pero hagámoslo. Estamos en una situación en que todos necesitamos. En que si no necesito yo, necesita el vecino. Pero hagámoslo, pidámosle al Señor que nos saque de esta situación que estamos viviendo. Y vamos a vivir en un mundo mejor. Pero todo el pueblo de Dios tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque a eso hemos venido. Mis hermanos, yo los exhorto. Leamos la palabra, hagamos la palabra, vivamos la palabra y enseñemos la palabra de Dios. Hagámoslo. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.